empezando con este seminario, una idea del doctor Cuauhtémoc, el Colegio de la Frontera, para compartir con el laboratorio de estudios regionales que aquí están presentes, algunos de los profesores que son parte de ese, profesores investigadores de este laboratorio de investigación en ciencia regional o en estudios regionales. Esto es parte de una experiencia que queremos que compartir, que debido a el propio los laboratorios, las líneas, los programas de investigación que contiene, vamos a partir de ahorita, pero este sería el primer webinar, el primer de actividad de este tipo, más bien de una presentación que queremos iniciar. Es una introducción al debate de los temas de política industrial e industrialización y que queríamos un poco hoy debatir solamente o presentar los problemas que vamos a poder debatir durante el año 2022. Y yo les decía que tenemos varios en el laboratorio, varios programas de investigación y cada uno y los que están aquí presentes son coordinadores de esos programas de investigación y cada uno de ellos van a promover también webinars de este tipo y durante el año 2022, el año próximo, va a haber exposiciones, debates en cada uno de los programas que podemos participar nosotros en ellos en este seminario, que lo que pretende es enriquecer precisamente las líneas de investigación y el debate. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de los programas de investigación que tenemos. Aquí el último de la derecha, que es el 9, no el 8, es el de política industrial e industrialización, que coordinan el doctor Calderón y yo. Después está al lado del programa de seguridad alimentaria, que coordina el doctor Rolando Valdés, que está también presente. Está el programa de familia y sociedad, que está el doctor Luis Mendoza, que está también ahí. El programa de agronegocio, que coordina Antonio Galván, que está por aquí también del laboratorio. El de sistemas de innovación, que es el que coordino yo. Y así varios programas que son, y este webinar de hoy es de alguna manera el inicio de esos debates en línea que pretendemos desarrollar para enriquecer el conocimiento y difundir lo que se ha estado haciendo durante los últimos años y lo que se puede hacer. ¿Por qué el seminario de Nicolás Caldor? ¿No? ¿Para qué el seminario de Nicolás Caldor? Esto yo pienso que de alguna manera pretende responder a estos cuatro líneas, a estas cuatro preguntas, para explicar la necesidad de la política industrial activa en el contexto de México actual. No hay una política industrial activa. Este seminario pretende eso. Dos, debatir las experiencias de algunos países donde la implementación de la política industrial ha permitido crecer a tasas elevadas del PIB y del PIB per cápita. Hay trabajos recientes de China, Corea del Sur, no tanto, pero sobre todo de China, de Rusia, trabajos interesantes que pretenden actualizarnos este tema. Por favor, Ramiro está intentando entrar. ¿Le pueden pasar a Ramiro el link de Blue Jeans? Tres, conocer el proceso de desindustrialización que se ha dado en México y en América Latina a partir de los años 80 como parte del proceso de renuncia a la política industrial, por el proceso de liberalización de la economía que se da en toda América Latina y en México de mediados de los 80, fines de los 80, y que coincide con un proceso paralelo de desindustrialización, incremento de los servicios y renuncia como en alguna medida de respuesta a la renuncia a la política industrial que tiene lugar a partir de esos años. Y conjuntamente con esto, en este contexto, pretendemos profundizar en el pensamiento de Nicolás Caldor, como el pensador probablemente después de la Segunda Guerra Mundial y más recientemente más lúcido acerca de la importancia de la industria, del papel de la industrialización, de la política industrial para el desarrollo económico de los países subdesarrollados. De las ideas de Caldor sobre la fase del desarrollo económico,
sobre las leyes de Caldor, las tres leyes de Caldor que han sido desarrolladas y por Cuauhtémoc, doctor Cuauhtémoc, en muchos de sus trabajos, que aquí yo quería de alguna manera presentarle. Aquí hay algunos de los trabajos que seleccioné de Cuauhtémoc, con otros investigadores, algunos, como con Isaac, que está precisamente ahorita aquí en la UAT, y otros trabajos que desarrollan el tema de la política industrial y para el sector manufacturero y para el desarrollo económico en general. Estos son trabajos entre el 2005 y el 2019. Y el 2019 el último, publicado precisamente en la revista Noesis, acerca de la evaluación de la política industrial durante el periodo de apertura económica en México. Por eso, un poco queríamos hoy introducir este debate y un poco conversar para plantear los problemas que queremos debatir a partir del año que viene en estos webinars sobre política industrial e industrialización. Están invitados todos los profesores que están participando, investigadores de la UAT y fuera de la UAT. Vamos a trabajar también con otros profesores que usted la ha invitado del Colegio de la Frontera, y va a enriquecerse este tema que creo que es muy urgente en el debate de política económica hoy en México. Usted, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo pienso que es una iniciativa muy importante esta, de un seminario que aborde los problemas de la industrialización o reindustrialización o de la necesidad de una industrialización, sobre todo en la frontera, pues este norte, que tradicionalmente se ha dicho que es la frontera donde hay una mayor proporción pues de industria, ¿no? Pero lo específico de la frontera norte es que la mayor parte pues, es maquila, ¿no? Son transnacionales que implantan un segmento pues de su producción en territorio pues nacional, y arman eh, o eh, y reexportan el producto final al mercado estadounidense. Entonces, digamos, esa idea de industrialización no se corresponde pues para nada con la idea original de qué es un proceso de industria o de industrialización, en qué reside y cuáles son las bases. Digamos que los antecedentes de la industrialización los encontramos en la Revolución Industrial en Inglaterra, sobre todo con el perfeccionamiento, que es el producto del perfeccionamiento de la máquina herramienta. Esa es la clave, la base del proceso de la industria y del proceso de industrialización. Y lo que vemos que las innovaciones que hemos visto, digamos, en los últimos 200 años han contribuido al perfeccionamiento de esta máquina herramienta, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo, la aplicación de la robótica, la aplicación de mecanismos electrónicos, el chip, el proceso de automatización y la introducción de robots. O sea, son una prolongación de este proceso tan importante que se dio en Inglaterra por 1780 y tantos. Entonces, digamos, entonces el término de industria o de industrialización tiene que ver en un primer momento con la creación de una tecnología endógena, interna, ¿sí? Y eso pasa por un proceso de creación de capacidades de producción, ¿sí? El perfeccionamiento de la máquina herramienta se traduce en un perfeccionamiento pues de la productividad pues del trabajo social, ¿sí? Implica la introducción de la ciencia y de la tecnología. Digamos, estos procesos solamente los hemos visto, digamos, en los países más desarrollados, en los países pues capitalistas más desarrollados como Inglaterra, Francia, Alemania, digamos, sí, que es el centro de toda la industria de máquinas, herramientas en el mundo,
en los Estados Unidos en la década pues de los 30 y ahora lo estamos viendo en China igual que evidentemente estamos viendo un despliegue muy importante de, de la industria de alta tecnología, pero esta alta tecnología siempre aplicada a este principio de máquina-herramienta. A continuación, digamos, para entender estos procesos, bueno, hay que ir con los clásicos, hay que leer a Adam Smith, en la riqueza pues de las naciones, los primeros pues capítulos sobre la división pues del trabajo, la división pues técnica, que surge, digamos, con la famosa fábrica pues de construcción de agujas, donde digamos la división pues del trabajo se convierte en una fuerza técnica, en una forma pues de progreso técnico endógeno, ¿sí? Y que se traduce en rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Entonces, digamos, esa es la clave de todo este asunto. Ahora, otro autor muy importante que vemos es eh, eh, otro autor es ya se me fue es Marshall. eh, Sobre todo él se da cuenta, ahí hay un problema pues paradójico, que él, como es neoclásico y él piensa en términos pues de este equilibrio, cuando tú introduces los rendimientos pues crecientes a esta escala, eh, el problema es que no hay equilibrio, o sea, no hay estado estacionario y entonces digamos todo el sistema se te mueve y no hay, o sea, el problema pues principal de toda esta forma pues de pensar es que la dinámica era su principal enemigo. Digamos, tanto Balras como Marshall construyen sistemas estáticos. Yo recuerdo el equilibrio pues en general es un sistema de equilibrios simultáneos de n mercados, ¿sí? Donde no hay moneda, sino que son puros intercambios, sí derivados pues de la demanda pues neta, igual a cero en todos. Y Marshall es el que desarrolla el concepto de equilibrio parcial, quiere decir ceteris paribus, todo lo demás pues constante. Por ejemplo, yo voy a analizar el problema del equilibrio en el mercado pues del tomate, por ejemplo. Entonces veo ceteris paribus y veo cómo se forman el movimiento del precio relativo del tomate. Bueno, pero el problema pues central lo va a resolver Marshall con la noción de externalidades. Entonces él va y el concepto de distrito industrial, en donde él dice en un distrito, pues en una región, ¿sí? Todas las empresas van a entrar y van a tienen externalidades unas con otras, ¿sí? Y de tal manera que todos son rendimientos constantes a esta escala. Ese es lo que busca él. Eh, digamos, toda esta noción fue criticada fuertemente por Piero Erraffa en un artículo pues del 26, donde prácticamente destroza todo el sistema marshalliano y demuestra la insuficiencia pues del supuesto de rendimientos constantes a esta escala. Digamos, en esta tónica es que, digamos, después de que aparece la teoría general de Keynes, y pues aparece, eh, hay un círculo muy cercano
que es la primera generación de los post-keynesianos, en donde está la señora pues Robinson y está Franz Kahn. Y hay otros como Kaldor, que es la segunda generación, creo que es húngaro, es un economista húngaro, ¿sí? No te oigo bien. Y no, no, es húngaro americano, después parece que se Sí, hace ciudadano americano después. exactamente. Sí, sí. Entonces él llega a Inglaterra y se une a esta tradición. Entonces, digamos, él es parte de la escuela post-keynesiana de segunda generación, ¿sí? Eh, Su trabajo es muy vasto, por ejemplo, tiene un modelo pues de crecimiento de modelo pues de crecimiento con distribución pues del ingreso, digamos, ese es es del 56 57 y simultáneamente tiene desarrolla las tres leyes de Caldor. Hay un trabajo, es el discurso que da ante una sociedad pues inglesa pues de economía sobre digamos los problemas de la escasez las crisis sí derivadas por la escasez de mano de obra. Entonces, ahorita les voy a exponer una cosa muy rápida de qué es no sé si lo están viendo ahí. No. No, no se ¿Pueden ver ve. esto? Ahorita está compartiendo Francisco. Ahí está ya. Entonces, hoy. ¿Cuál es? Entonces, compartir. Nada más que déjame ver aquí cómo. Ahí está. ¿Lo pueden ver este? Sí. Bueno. Entonces, aquí es una presentación pues muy rápida, muy económica sobre las tres leyes de Caldo y una aplicación al caso mexicano, ¿sí? Hay que estar muy claros que Caldor está pensando en país pues desarrollado, ¿no? Y el caso pues de México es un país que pues es capitalista subdesarrollado con ciertas características que vamos a ir viendo en estos momentos. Bueno, rápidamente el índice es, les voy a explicar en qué consiste cada una de las leyes pues de Caldor. La problemática pues central pues de México es el problema de la desindustrialización y el estancamiento crónico o como hay autores como Ross que le llaman el lento crecimiento y otro problema más profundo que es no solamente es que digamos sería una reacción a las posiciones pues de Ross, en donde él dice que es la falta pues de inversión. Pero yo digo, no es suficiente porque es un problema, entonces, o es un problema de estancamiento económico o es un problema de histéresis económica. Y hago algunas propuestas de política económica. Entonces, empezamos con las leyes de Caldor. Entonces, ya más o menos ya les planteé, digamos, el centro del modelo pues de Caldor es contraponer el sector industrial al sector no industrial, o sea que puede ser agrícola, puede ser servicios, y nos abre la posibilidad de tener un modelo de crecimiento, pero sectorial, que va a romper con todas las limitaciones
de los modelos pues de crecimiento estándar a la solo con rendimientos constantes a escala y con un progreso técnico exógeno, ¿sí? Y con rendimientos decrecientes de cada factor, ¿no? En donde prácticamente llegado a un punto el crecimiento pues se agota y llega a un punto pues de estado estacionario que es equilibrado, pues la condición. Siempre va a haber este equilibrio. Entonces son cosas que, digamos, en el mundo real este modelo no nos explica el crecimiento, las fluctuaciones, las crisis, los desajustes, la falta pues de crecimiento. Por ejemplo, no lo podemos aplicar al caso mexicano, eso es algo, ni ni los modelos pues de crecimiento endógeno, ¿sí? Entonces, digamos, se inscribe en una tradición muy interesante que es la del pensamiento post-keynesiano, que en el caso particular de él recoge a ciertos planteamientos de los clásicos, sobre todo la parte esta, pues, de la industria como base pues, del crecimiento. La primera ley lo que nos dice es que, digamos, el sector, el capital industrial, que la tasa pues, de producción de la manufactura determina la tasa pues, de crecimiento del PIB. Es decir, que la clave es el capital industrial, el desarrollo de un capitalismo industrial o de un sector de industria que sea el motor del crecimiento nacional o del PIB nacional, en donde hay una causalidad que va del sector industrial al conjunto pues de la economía. Segundo, la segunda ley de Kaldor nos dice, es digamos lo que yo les planteo es una forma pues de progreso técnico endógeno que se le llama la ley de Verdun, donde yo he trabajado bastante la aplicación de esta ley para el caso mexicano. Y lo que he notado es que no existe, o sea, no hay este proceso de progreso endógeno. Esta ley lo que establece es que un aumento de la tasa de crecimiento de la producción manufacturera trae consigo un crecimiento de la productividad del mismo sector, ¿sí? Tercera ley de Kaldor nos dice que un incremento en la tasa pues, de crecimiento de la productividad total de la economía está determinado por los incrementos de la tasa de crecimiento de la producción industrial y no de la producción de los sectores no manufactureros. O sea que abiertamente es una discusión contra las teorías que nos dicen que los sectores, pues, servicios, todos en general son como los motores, pues, de crecimiento. Entonces, en el turismo, o nos empiezan a decir el sector comercio, ¿no? Es un motor del crecimiento. Entonces, desde esta perspectiva, no. ¿Por qué? Porque, digamos, la riqueza se va a producir en la industria, ¿sí? Y en los otros, este sectores se va a distribuir, ¿sí? Va a circular. Entonces, en caso, pues, de México, es una aplicación que, digamos, esta segunda ley va ligada con un fenómeno que se llama desindustrialización precoz. O sea, en la medida en que crezcan más los sectores no manufactureros, el país se va a desindustrializar y si desindustrializa, el crecimiento cae. ¿Sí? Que es el caso mexicano. Hay dos casos que yo voy a discutir ya después, que son regionales. Uno es el de Monterrey,
y otro el de Baja California, de cómo se han dado estos procesos de manera específica en la región. Bueno, entonces, ¿cómo, digamos, cuáles son los rasgos? ¿Por qué digo que hay un cambio estructural y de desindustrialización? Cambio estructural es el primer punto donde yo abordo que es un cambio de régimen de acumulación, ¿sí? Para que haya un cambio estructural, tiene que haber un cambio muy fuerte en el régimen de acumulación. ¿Pero qué implica esto? Pues un cambio en las capacidades de producción de una economía, de la industria, ¿sí? Entonces, mientras no exista eso, pues no se puede decir que hay un cambio estructural fuerte. Y bueno, y si nos vamos más lejanamente, bueno, es un efecto de un proceso de reindustrialización, un proceso de innovación, como en China, ¿no? Que se traduce en un fuerte, pues, este crecimiento. Entonces, en México sí ha habido un cambio, pero es pero es al revés, o sea, hay una desestructuración de las capacidades productivas. Hay un proceso de tercerización y desinstalación pues, precoz, un tránsito de una economía cerrada con un nivel de industrialización bajo y medio, a una economía abierta especializada en la producción del sector maquilador. El tránsito de la diversificación pues, productiva hacia la especialización, que es una pérdida de diversificación y de las economías de escala. Como resultado de este cambio, sí tenemos un régimen de acumulación caracterizado por una senda pues, de crecimiento de largo plazo, de subempleo, cuyos rasgos más importantes son los siguientes. Desempleo pues, creciente, tercerización, crecimiento basado en la especialización pues, de productos ensamblados, o sea, eso es lo que se exporta con mano de obra y con bajos salarios, localización de la inversión extranjera directa especializada de ensamble y con una integración pues vertical, y cerca, digamos, prácticamente la mayor parte pues del comercio exterior es un comercio intraindustrial, ¿no? O sea, son de insumos que se exportan, eh, sea como un producto final o sea como productos intermedios. Digamos, esos son los rasgos que yo plantearía, y lo que vemos aquí es una ilustración de la primera ley de Kaldor, donde vemos como la parte es el PIB total pues, está marcado por esta línea de punta. El PIB manufacturero vemos por las más pequeñas, y el PIB per cápita por las más grandes. Entonces vemos cómo abajo, digamos, los episodios de muy bajo pues crecimiento están marcados por una caída del PIB manufacturero, mientras que los episodios de más grande expansión están dados y crecimiento por un aumento del PIB manufacturero. Otros rasgos son la formación, o sea, el proceso pues, de acumulación es bajo, y se mantiene, digamos, hasta el 2014. Si lo actualizaríamos ahorita, yo creo que anda por el 12% pues, del PIB. O sea, la caída ha sido más vertiginosa, sobre todo en los últimos 3 años. El ahorro, pues, bruto cae igual, ¿no? Ahorro es igual a esta inversión. Y, digamos, este es un índice, pues, de enfermedad, digamos, vemos aquí como la insuficiencia dinámica de la industria y la absorción espuria pues de este trabajo, sobre todo por el sector
terciario que va creciendo del 58 al 61% y una pérdida de la industria manufacturera. Sí, a pesar de que sea de puro ensamble. Entonces, otro rasgo es la insuficiencia dinámica. Sí, característica de este proceso pues, de acumulación, donde se ha dado siempre y que se continuó aún en el periodo maquilador. Aquí vemos este mismo, como es un proceso de desindustrialización y un proceso de insuficiencia dinámica. Entonces, inclusive con la maquila se da una insuficiencia dinámica porque no logra absorber a toda esa mano, todo ese ejército industrial de reserva interno, o sea, a la P interna, más la migración, que además en los últimos años ha ido pues creciendo. Lo que vemos aquí es un problema de enfermedad. El índice de enfermedad pues tolerancia entre más grande aquí, quiere decir que la enfermedad es más grande. Aquí tenemos como el sector servicios sigue manteniendo una proporción muy, muy importante, mientras que la norma, digamos, para el mismo periodo, para estos periodos, debería ser del 47% del PIB, mientras que estamos entre el 60 y 70% pues del PIB, ¿no? Rápidamente, entonces, este es otro aspecto de la Wow. desindustrialización. Puedes Sí, leer el 4, el índice de enfermedad holandesa tiene un superíndice. Puedes leer ahí se explica el cálculo, que no se puede leer apenas. a ver. Suma de las proporciones, el índice, superíndice 4. No fuiste ahí. Es que para que lo vean. ¿Cómo fue que lo tuviste? Nada más era. Ahí, Ahí está. ahora se ve La mejor. suma, ahí está. La suma de las proporciones de los sectores y menos las proporciones observadas. O sea, esta es la norma, que es una norma de Chenery, menos las observadas. Es la gran diferencia que hay, ¿no? Es menos menos Ok. Y te va dando la diferencia. ¿Sí? Entonces aquí vemos que una parte, un rasgo es el problema de la enfermedad, pues en todo este cuadro, ¿no? De insuficiencia dinámica, migración creciente a los Estados Unidos, y eso va a repercutir en lo que sería el tipo de cambio real, que es lo que vamos a ver. Eh, Entonces, estas son expresiones de la enfermedad, pues holandés. Entonces vemos cómo los servicios aumentan como proporción del PIB. O sea, es como una radiografía del corazón de un enfermo. Entonces, aquí tenemos el aumento de los servicios en el PIB, la disminución del valor agrícola en el PIB, y de la industria, pues está estancado. Ahorita yo creo que está cayendo, anda por los suelos. Todas estas, pues indicadores, ¿no? Sí. Eh,
Entonces es un problema, en México vivimos desde hace un buen rato un problema de desindustrialización, que yo lo que planteo es que en los últimos 3 años se ha acentuado de manera vertiginosa. Eh, Seguimos, bueno, aquí, participación. Por ejemplo, aquí vemos cómo cómo las exportaciones ya no son de comercio interindustrial, sino intraindustrial. O sea, ya no es la teoría ricardiana del intercambio de telas por vino. Eso ya no existe. Eso tal vez es el comercio entre México, Guatemala, sí, ¿no? O entre Guatemala y Chiapas, ¿no? Es un intercambio pues de plátanos por por telas, pues sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero a nivel nacional, lo que tiende a dominar es esta integración mayor con la economía norteamericana. Entonces, aquí vemos cómo los términos netos pues del intercambio, los términos del intercambio son muy importantes porque nos van a definir la cómo va mejorando o va empeorando los términos pues del intercambio entre los países, y eso se va a reflejar en la balanza pues de pagos, ¿no? Seguimos. Entonces, esta es una parte que les voy a interesar, que es el problema de la histeria. Entonces, la pregunta es, digamos, en la literatura, hasta ahorita, los avances más importantes son los dos libros de Jaime Ross, más otro de su trabajo muy importante sobre crecimiento y desarrollo, que es, digamos, es la síntesis entre ambas teorías. Él lo que plantea es que la economía pues mexicana no crece porque hay un déficit de capital, de inversión. La formación bruta de capital es muy baja, y dice, bueno, no crece, pero hemos visto que a pesar de que haya más capital, de que haya el acto keynesiano de la inversión, ¿sí? Que es el empleo de los recursos, no hay crecimiento. Entonces es un problema de que esa inversión no se traduce en un aumento de capacidades productivas, ¿no? O sea, se invierte pues, en otras cosas, en la bolsa, o una parte pues del capital que entra, si se va a los servicios, a los hoteles, simplemente es repatriado por las transnacionales que se llevan una parte muy importante pues, pues de la ganancia, ¿no? Entonces la idea es cómo entender esto o qué está pasando. Entonces yo lo digo es que hay un proceso de histéresis. Entonces vemos las tasas, digamos, este es el índice de Osman, que nos dice que cuando una economía no crece por abajo del 2% durante un periodo de 10 años, es una economía que está estancada. Entonces, todos los periodos que yo tengo aquí, del 70 al 80, es el único pues, periodo que está por encima del 2% de la regla de Osman, y del 70 al 89 empieza a decaer. Ahorita yo creo que andaremos por el 0.5, ¿sí? Entonces, vemos aquí que esta es la tasa media de crecimiento anual. Ese es un promedio. El crecimiento en los últimos 40 años ha sido el 0.6% del PIB per cápita. Entonces, estos indicadores
son preocupantes porque nos indican que hay un problema más profundo que el de solamente falta pues de inversión, que sería un problema propio al régimen del régimen de acumulación del capital. O sea, y eso es producto de la propia historia pues, pues del país y de la formación de los actores principales que han promovido el desarrollo pues, económico del país. Por ejemplo, se puede decir que eh, es más, el problema es el problema digamos, en la literatura normal, está el libro de macroeconomía de Fisher. En los primeros pues, capítulos se plantean que los choques de oferta aleatorios, ¿sí?, son los que van a provocar las perturbaciones y que van a tener efectos, sea permanentes o temporales, ¿sí? Pero, digamos, en la literatura, sí tradicional, solamente se pone énfasis en la oferta. Y yo voy a poner énfasis en este caso si los choques de demanda van a tener un efecto permanente sobre la senda de crecimiento del país o temporal. Si es permanente, es un indicador de que hay un problema de histéresis, y si es temporal es que no hay histéresis. Dice, la pregunta es, dice, los choques pudieron haber desplazado a la economía a una senda de equilibrio de subempleo y desempleo crecientes que denominaremos estancamiento, o era de oro bastarda, como lo caracterizaba Robinson en sus artículos, donde, digamos, la relación entre ahorro y la proporción de la tecnología va a ser inferior al crecimiento pues de la población. Entonces, para eso hicimos una prueba de econometría de raíces unitarias. La primera que la hizo fue Rupra en un gran artículo del 91 de Economía pues, Mexicana del CIDE, donde lo que plantea es que dice, sin embargo, puede cuestionarse la interpretación de la existencia de raíces unitarias como a ver, ya me fui como es que la interpretación de que la existencia de raíces unitarias es una manifestación de choques de oferta exclusivamente, y el corolario de que los factores de la demanda que sí carecen pues de importancia. La teoría económica reciente hace hincapié en la competencia imperfecta, los mercados incompletos y las incertidumbres, y sostiene la posibilidad de equilibrios pues, múltiples y de fallas de coordinación, lo que va a sustituir el paradigma Arrow-Debreu y lo que permite la retroalimentación de la demanda al crecimiento de largo plazo. O sea, esto o sea, ahí hay que ver si los choques del lado de la demanda van a incidir sobre el crecimiento. Bueno, en este caso hicimos una prueba sencilla, hicimos una prueba, se aplicó la prueba Dickey Fuller, pues después está aumentada, y se llega a la conclusión de que en efecto, en el caso pues mexicano, los choques de demanda tuvieron este efecto de
histéresis en la economía, ¿sí? Entonces, las conclusiones es, bueno, entonces, un remedio, pero que nos llevaría, que digamos que va a llevar décadas, es la aplicación de una política de industrialización ligada a una política de distribución, pues, del ingreso. ¿Por qué? Porque, bueno, esa riqueza, generada, ¿dónde se va a ir? Cuando pasa a convertirse la transformación de ingreso en consumo y ahorro, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser esta inversión? ¿Y cómo se va el ingreso? ¿Cómo se va a distribuir? Entonces, si solamente hay acumulación, pero no hay esa reinyección del ingreso a la sociedad, pues no hay crecimiento, aunque que haya industrialización. Entonces, por eso es una política industrial asociada a una política de redistribución del ingreso y una reforma fiscal profunda, ¿sí? Eh, que puede, digamos, esto nos puede llevar 30, 40 años para que lograr que esta economía llegue a un camino, a una senda, pues, que parecida a la de los años, pues, 70. Suponiendo que todo lo demás constante, ceteris paribus, suponiendo que no hay crisis económica, suponiendo cosas que muy realistas. Bueno, y es con esto, pues muchas gracias y cualquier cosa, pues estoy aquí para. Muchísimas gracias, Cuau. Habíamos supuesto que era una introducción, pero realmente me ha gustado muchísimo tu intervención, aclarando muchas dudas. Habíamos previsto solamente una hora porque a las 5 te escribí ahí, tengo un examen doctoral y tengo que ir corriendo para la facultad. Entonces yo les propongo dos salidas. O ustedes continúan debatiendo un tema súper interesante que aquí están participando y varios de los economistas de aquí de la UAT que les trabajan también, les interesa el tema que tú has propuesto, pudieran continuar debatiéndolo o lo dejamos como una introducción para el debate próximo en enero. Yo tengo que marchar, me disculpo porque a las 5 voy a llegar tarde, pero ya estoy diciéndole que voy para allá. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Cómo ven, Cuau? No, pues yo propongo esto último, como tú planteas, porque sí es Era una importante introducción. como No, organizador. realmente has abierto el debate a temas muy interesantes, actuales, ¿no? El tema de la desindustrialización actual, la necesidad de promover una política industrial activa en México y en toda América Latina. Yo quería proponerles también enseñarles un poco el caso de Cuba, que es un proceso interesante de desindustrialización prematura o precoz causado por otras circunstancias, pero para eso realmente sería interesante un momento especial, ¿no?